Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional, como todos los días, y damos gracias a Dios porque estás allí del otro lado. La palabra del Señor la leemos en Hechos capítulo 14. Amén. Dice así el versículo 1: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Amén. Vemos a Pablo y a Bernabé que siguen su viaje misionero, ¿sí? Recuerden que ayer estuvieron visitando eh, Panfilia, estuvieron allí en Antioquía, estuvieron en varios lugares y el Señor los usó de una manera poderosa también, ¿sí? Y aquí están en Iconio, entonces vemos cómo también ellos llegan a predicar, ¿sí? Esa era la misión de ellos, predicar las buenas nuevas de salvación. Por supuesto que no era fácil para ellos, porque muchos creían, ¿sí? Muchos creyeron en ellos, creían en la palabra, pero había muchos judíos también eh, que no querían creer, ¿sí? No querían recibir ese mensaje, y entonces empezaban a formar grupos en contra de ellos para poder echarlos de la ciudad como poco, ¿sí? Lo mínimo que querían hacer es echarlos de la ciudad. Ellos querían eh, que los discípulos dejen de hablar, ¿sí? Pero dice eh, que ellos tuvieron que quedarse mucho tiempo allí por la cantidad de gente que se convirtió, y el Señor los usaba poderosamente con maravillas, dice, con milagros, eh, con señales y prodigios por mano de ellos. Amén. Y ahí está lo que hablábamos siempre acerca de los milagros, ¿sí? Los milagros no son eh, nuestra potestad. Usted no puede decir, bueno, ahora va a suceder esto, o ahora voy a orar por este milagro y va a suceder el milagro. Eso no está en nuestra potestad. Yo puedo orar con fe y decir, Dios te va a bendecir, Dios va a obrar, Dios te va a sanar. Esa es mi fe. Y oro así porque tengo fe, pero no significa que va a suceder, porque no está en mí la potestad de los milagros, de los prodigios y las maravillas. Está en la potestad de Dios. Amén. Y si Dios quiere, Él te va a sanar. Y si Ujú. Dios quiere, Él te va a bendecir. Y si Dios quiere, Él va a hacer el milagro. Pero no Ujú. está en mí esa potestad. Aunque yo tenga el don, ¿sí? Aunque yo tenga el don de sanidad, nunca la sanidad va a venir por mí. Siempre va a venir Ujú. por Dios. Amén. Yo simplemente soy un vaso, soy un instrumento en las manos de Dios. Ujú. Amén. Porque si Dios no está allí, entonces no va a ser eh, la voluntad de Dios. Entonces, hoy nosotros vemos, y hay que, como les digo siempre, hay que prestar atención a los predicadores que escuchamos, a la gente que nosotros seguimos en nuestras redes sociales. Hay que prestar atención a la gente cuando, cuando
¿sí? Ora por nosotros. Mucho cuidado cuando pongan las manos, cuando quieran poner las manos sobre ustedes. Mucho cuidado. No sea que estés eh, siendo ministrado por otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Amén. Y los milagros, ustedes sabían que el enemigo también hace milagros, ¿sí? Moisés se enfrentó a eso. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, bueno, para que crean yo te voy a dar este báculo y cuando estés frente al faraón, ese báculo se va a convertir en una serpiente? Ese era el milagro, la señal que Dios le había dado a Moisés para que crean en Dios. ¿Y saben qué? Había dos, ¿sí? Del faraón, dos brujos del faraón que también hicieron lo mismo. Tiraron sus báculos allí y se convirtieron en serpientes. ¿Qué significa eso? Que el enemigo también hace milagros. El enemigo también tiene potestad para hacer cosas. Entonces, los milagros no te dicen a ti que esa persona es una persona de Dios. Lo que te dice que es una persona de Dios es su testimonio, sus palabras, que no son de él, sino que son la Biblia, su humildad, la presencia de Dios que habita allí. Amén. Cuando terminás, cuando esa persona se va de la iglesia o esa persona te ministró o oró por ti, lo que queda es un perfume agradable, ¿sí? Lo que queda es paz en tu corazón. De lo contrario, todo va a estar mal. Cuando termines, cuando termines de recibir esa administración, te vas a sentir mal y te van a suceder cosas malas, porque no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y acá Dios usó a Pablo y a Bernabé para que vayan a esta ciudad. Y la ciudad se dividió por causa de la palabra. ¿Sí? No era eh, una división de entre judíos y gentiles, sino que era una división entre los que creían en los apóstoles y en el mensaje que ellos daban y en aquellos que no lo querían, no los querían a los apóstoles. Esa fue la división y ahí se unieron judíos con gentiles, griegos, todos se unieron y se dividieron. Hermanos, que nosotros podamos mantenernos en humildad, buscando al Señor siempre a través de su palabra y la oración. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que la Amén, palabra haya gloria a sido de Dios. bendición para ti y que puedas tener un gran día. Recuerda, hoy 7:30 nos vemos en el culto de oración. Bendiciones. Amén.